días, Dios les bendiga en gran manera. Sean bienvenidos a esta cápsula de poder y de fe. El día de hoy quiero ministrar nuestras vidas bajo el tema el Evangelio del Reino. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el Evangelio según San Mateo, versos 7 y 8. Dice en el nombre de Jesús: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Bendito sea el Señor. Siempre me he gozado con la palabra de Dios. Siempre he visto que el Evangelio del Reino es un evangelio de poder, es un evangelio de señales, es un evangelio de maravillas, es un evangelio de demostración de la gloria del Dios que usted dice que está predicando. Si usted dice que su Dios salva, tiene su Dios que estar salvando a la gente. Si su Dios liberta, tiene que estar libertando a los cautivos que están endemoniados. Si su Dios sana, su Dios tiene que estar sanando por medio de la predicación del evangelio que usted está llevando. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 1, verso 14, que cuando Jesús salió del desierto, salió en el poder del Espíritu e inmediatamente recorriendo la ciudad de Galilea empezó a predicar el Evangelio del Reino. Y todo lo que vemos allí es una demostración asombrosa del poder de Dios. Todo lo que vemos es que Jesús empezó a sanar, a libertar endemoniados, a sanar a los enfermos. Y dice que muchos fueron sanados al ponerse el sol. ¿Por qué? Porque el Evangelio del Reino no es un evangelio muerto, no es una palabra lógica, no es una palabra que puede ser entendida humanamente, sino que es algo sobrenatural. Por eso el apóstol Pablo dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y han de discernirse espiritualmente. Y el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu Santo de Dios. Por eso no pudieron discernir lo que Dios estaba haciendo a través de la persona de Jesús en esta tierra. Por eso los fariseos, aunque se asombraban y decían, wow, ciertamente los profetas hablaron de que vendría uno que haría señales, y la ley habla de este hombre, todos los profetas y la ley y los salmos hablan de este gran ser, pero no quisieron reconocer la gloria de Dios en la persona de Jesús. No reconocieron el mover del Espíritu Santo en la persona de Jesús. Yo quiero hablarte en esta mañana de esta palabra poderosa. ¿Por qué? Porque hay muchas religiones, grupos religiosos que dicen que las señales eran para antes, que el poder de Dios era para antes porque había un propósito y era que la gente creyera. Y yo me pregunto, y siempre hago esta pregunta a aquellos que enarbolan esa bandera, y les digo a ellos, entonces en este tiempo la gente todos creen en Dios y se acercan a Dios porque sí. No, claro que no. Necesitamos igualmente señales, manifestación de Dios. Recuerden que la promesa de Joel 2:28 habla de que en los posteriores días el Señor derramaría de su Espíritu Santo, nuestros hijos profetizarían, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarían sueños. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo, que haya manifestación del poder de Dios. No podemos andar predicando un evangelio como lo predicaron quizá los hijos del Seba en un momento dado, cuando echaron fuera un demonio en el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo, y los demonios o el demonio que estaba en ese ser acabó con los 7 hombres que estaban allí mandándolos desnudos a sus casas. ¿Por qué? Porque no había poder ni había autoridad. Los demonios no se sujetan a un nombre solamente, sino a una persona que con autoridad de Dios porta ese nombre. O sea, necesitamos volver al Evangelio del Reino, necesitamos volver al Evangelio de la iglesia primitiva, que era un evangelio con manifestación. No hubo un solo predicador, un solo apóstol, un solo evangelista, un solo ministro de Dios que predicara el evangelio sin señales de Dios. ¿Por qué? Porque ese evangelio testificaba, daba testimonio de que lo que ellos decían era cierto. No podemos andar diciéndole al mundo que Dios sana, salva, restaura, limpia y cambia cuando esto no está ocurriendo en nuestras iglesias, cuando no ocurre en nuestras congregaciones. Tenemos que hablar de un Dios de poder, de un Dios de gloria. El mismo salmista dice, buscad a Jehová y a su poder. Tenemos que buscar una vez más el poder de Dios, encerrarnos en un cuarto, en ayuno, en oración, clamar a Dios por un avivamiento, clamar a Dios por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en este tiempo. Hermanos, el Evangelio del Reino no es un evangelio muerto. El Evangelio del Reino no es simple y llanamente conocimiento. El Evangelio del Reino tiene que tener manifestación. Cuando se hacen campañas, mis hermanos, hay manifestación del poder de Dios. ¿Por qué? Porque se predica un evangelio verdadero. Donde se hace campañas y no hay manifestación de Dios, significa que ese evangelio que se está predicando allí es un evangelio simple y llanamente teórico. Es un evangelio de conocimiento, un evangelio que lleva a la gente a sentirse cómoda consigo mismo. Cuando se predica un evangelio del reino, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La gente se incomoda porque es compelida por la palabra de Dios, mostrándole su pecado, haciéndole ver que no están tan bien como pensaban. Y el evangelio del reino causa cambio, hace que la gente caiga llorando
llorando al verse enrostrado por el pecado que han cometido delante de la presencia del Señor y saber el castigo que les espera si no se arrepienten de sus pecados. Es necesario que volvamos a predicar un evangelio del reino. Así que no te conformes con el evangelio muerto que estás viviendo. Sacúdete y busca la presencia del Señor, porque la promesa de Joel 2 es para ti. La promesa de Hechos capítulo 2 es para ti. Y la manifestación que el libro de los Hechos muestra, así como cada uno de los evangelios, a través de la persona de Jesús, también es para la iglesia. Este es el tiempo, mis hermanos, donde habrá una mayor manifestación del poder de Dios para todos aquellos que nos acerquemos al Señor con un corazón contrito y humillado, queriendo darle la gloria y reconocer y darlo a conocer en el mundo también como el Dios Todopoderoso. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y medita en esta palabra, el evangelio del reino. Shalom.